El santuario de Delfos es probablemente uno de los sitios más extraordinarios de toda la antigua Grecia. Tiene uno de los paisajes más magníficos de Grecia y quizá del mundo. Delfos sorprende a todos los que lo visitan. Este lugar es el centro del mundo. Los antiguos griegos lo llamaban el ómfalos, que significa el ombligo de la tierra. Según la leyenda, Zeus, el padre de los dioses, quería encontrar el centro del universo. Así que envió a 2 águilas volando desde los extremos opuestos del universo, y el lugar en donde se encontraron fue Delfos. Y el punto exacto donde se encontraron fue marcado con esta piedra, ómfalos, el ombligo. El dios Apolo buscaba establecer su santuario, y cuando descubrió Delfos, el sitio estaba custodiado por Pitón, una criatura parecida a una serpiente o dragón. Apolo mató a Pitón y asumió el control del santuario. Delfos prosperó entre los siglos VI y IV a.C., y no formaba parte de ningún estado griego, sino que era un lugar sagrado al que cualquiera podía venir desde todo el mundo griego, extendiéndose desde el sur de Italia hasta Asia Menor en el Mediterráneo. Y todos los peregrinos que venían aquí tenían el propósito de buscar orientación del oráculo de Delfos. El oráculo era una sacerdotisa de Apolo conocida como la Pitia, y se creía que ella poseía la habilidad de comunicarse con el dios y proporcionar consejos proféticos. Delfos es una de las ciudades más inusualmente ubicadas en la historia urbana, pues todo el sitio está construido a la mitad de la pendiente de una empinada montaña conocida como el Monte Parnaso, y las vistas hacia abajo y a través del valle son impresionantes. Lo más extraordinario de la arquitectura griega son los criterios que utilizan para organizar el sitio. Los griegos tenían la noción de que el sitio per se es sagrado. El sitio ya está lleno de significado espiritual, y es la tarea del arquitecto hacer que esta espiritualidad se haga visible a través de la arquitectura. Entonces, en el caso de Delfos, que era considerado el centro del universo, las montañas se alzan, los acantilados y grietas en la roca rodean el sitio, y los edificios están acomodados de tal manera que hacen comprensible su organización. El teatro, por ejemplo, está colocado gentilmente en la subida de la montaña, orientado hacia la cordillera sagrada más allá del valle y enmarcándola con la arquitectura. Sin embargo, el teatro quedaba completamente oculto por el templo de Apolo si ingresabas al santuario desde el acceso principal. Y desde los otros accesos, las vistas hacia el teatro estaban bloqueadas por muros de contención y otras estructuras. Esto se hizo para evitar un contraste visual entre las 2 masas más grandes de edificios en el sitio. El templo de Apolo era el edificio más importante de Delfos, y por tanto debía dominar todas las vistas y contrastar directamente con el paisaje. En el santuario de Apolo en Delfos, al igual que en la Acrópolis de Atenas, había un camino sagrado por el cual debía pasar una procesión. Sin embargo, el camino sagrado de Delfos estaba siempre flanqueado por estos pequeños templos llamados thysabros o tesoros. Los santuarios griegos como Delfos o como el santuario de Zeus en Olimpia contaban con el respaldo de todas las ciudades griegas. Por lo tanto, las ciudades individuales podían ofrecer a los dioses estos tesoros. Un tesoro era un edificio que se asemejaba a un pequeño templo donde se guardaban ofrendas de su ciudad para propiciar a Apolo. Y no eran simplemente lugares de almacenamiento, sino ofrendas per se. Estaban ricamente decoradas con esculturas y conmemoraban un evento importante, como una victoria en la guerra, como el tesoro ateniense, o el descubrimiento de una mina rica en plata, como el tesoro de Sifnos. Pero cada uno de estos tesoros estaba acomodado de manera que, al mirar desde el teatro o desde la terraza del templo, todos los edificios se organizaban de tal manera que nos ayudan a entender el paisaje. Cada recinto sagrado en la antigua Grecia tiene un punto específico donde se alinea todo. En la Acrópolis de Atenas era la entrada principal desde los Propileos, y aquí en Delfos ese punto está en el teatro. La razón por la que había un teatro en el santuario es que el teatro en la antigua Grecia era parte de su religión, estaba conectado con su práctica religiosa. Por lo tanto, era importante que el teatro encontrara un lugar en el paisaje que debiera ser resaltado. Por lo tanto, puedes ver que el teatro de Delfos se ajusta a la geometría natural del sitio y permite una comprensión más profunda de lo importante que es este punto.
Un buen diseño no es perfectamente sistemático. Las peculiaridades pueden ser aspectos enriquecedores y humanizadores en un proyecto. Y la forma en que percibes los edificios griegos es como objetos en el espacio. No se guían por estrictas reglas ortogonales como el urbanismo romano. El urbanismo griego se trata de la disolución del individuo en la naturaleza, de convertirse en uno con la naturaleza. La arquitectura es un vehículo narrativo. Nuestra experiencia de un espacio arquitectónico está fuertemente influenciada por cómo llegamos a él. Así que para cualquiera que viniera al templo de Apolo para consultar al oráculo, había una ruta específica que debían seguir. Llegabas desde el este y atravesabas un pequeño complejo de templos dedicado a Atenea Pronea. Pronea significa la que está delante, ya que era necesario pasar por este recinto antes de llegar al santuario de Apolo. Este complejo era conocido como Marmaria, debido al uso de mármol como principal material de construcción. Dentro de este recinto había 2 templos dedicados a la diosa Atenea, además de más tesoros y algunos altares para sacrificios. En el centro se encontraba la Tolos de Delfos. Una tolos era un edificio de planta circular rodeado por 20 columnas dóricas, y su interior estaba decorado con columnas corintias. Se desconoce su uso, pero parte del edificio se mantiene hoy en día como una de las estructuras más icónicas de Delfos, ya que su presencia se complementa con el asombroso fondo panorámico del paisaje. Solo imagina lo espectacular que habría sido en la antigüedad. Junto al complejo de templos de Marmaria se encontraba el gimnasio, un lugar de entrenamientos para atletas. Este es el gimnasio más antiguo de la antigua Grecia que aún existe. Aquí los atletas se preparaban para los Juegos Píticos, una destacada competencia atlética y cultural celebrada en Delfos. Así como en Olimpia tenían los Juegos Olímpicos, en Delfos tenían los Juegos Píticos, y estos se celebraban en el estadio ubicado al noroeste del santuario de Apolo. El estadio estaba en la parte más elevada del sitio y es uno de los estadios antiguos mejor conservados en Grecia, por lo que es fácil imaginar lo extraordinario que sería presenciar la competencia bajo este imponente acantilado. Al continuar tu camino desde el gimnasio hacia el santuario te encuentras con la fuente Castalia. Todos los visitantes se detenían aquí para lavarse y beber agua. También era aquí donde los sacerdotes se lavaban antes de interpretar los oráculos. Después de la fuente, sigues tu camino hasta llegar a la entrada del Témenos. El Témenos era el nombre del recinto amurallado de Delfos, la tierra consagrada a Apolo, el santuario propiamente dicho, y típicamente se ingresaba a través de la puerta sureste, desde donde seguirías el camino sagrado flanqueado por altares, estatuas, estoas y tesoros, hasta llegar finalmente al gran templo. Un buen edificio revela diferentes aspectos de sí mismo cuando se ve desde distintas distancias. Al observar el gran templo desde lejos mientras te acercabas por el camino sagrado, verías el templo como un solo objeto integrado en el paisaje. Sin embargo, a medida que te acercas y la vista del templo se presenta desde diferentes ángulos, el templo se oculta momentáneamente a la vista debido a otras estructuras, para luego revelarse nuevamente desde otro ángulo o con un nuevo detalle interesante. Los visitantes son desviados inesperadamente para crear intriga o incluso confusión, y luego son recompensados con otras vistas interesantes del templo. Al llegar a la rampa de acceso a la terraza del templo, obtendrías un vislumbre de la fachada del templo desde un ángulo de 60 grados. Luego se ocultaría detrás del altar de Apolo y después lo verías nuevamente desde el otro lado con otro ángulo de 60 grados. Al igual que el Partenón y todos los templos griegos, el templo de Apolo está pensado para ser visto como un objeto tridimensional en el espacio, por lo que tiene columnas en todos sus lados. Como puedes ver, no está diseñado para ser visto solo de frente o de lado, sino siempre desde un ángulo. El aspecto importante que verías desde esta distancia, además de las refinadas esculturas en el frontón del templo, serían las máximas délficas, un conjunto de frases misteriosas inscritas en la fachada del templo que nos recuerdan el lugar que ocupamos en el universo. Gnosis Afton, conócete a ti mismo, Mide Nagan, nada en exceso, y Hengia Paradati, en una promesa está presente la ruina. Conócete a ti mismo era el más famoso, y según Platón significa conoce tus límites y sé plenamente consciente del lugar que ocupas en el universo y en el orden de las cosas. Autores de la antigüedad nos cuentan que al entrar al templo encontrarías un profundo abismo rocoso en el centro del templo, de donde emanaban gases y vapores. Aquí es donde la Pitia, la sacerdotisa, se sentaría en un trípode
entraría en un estado de éxtasis e interpretaría el oráculo mientras inhalaba los vapores que salían del abismo. Cualquier persona que hiciera la donación adecuada podía venir a consultar al oráculo y preguntar cualquier cosa. Las consultas solían ser sobre asuntos de gran importancia, como decisiones políticas, campañas militares y dilemas personales. Nunca se fundaba una ciudad sin antes consultar un oráculo. El templo medía 60 metros por 23 metros y era de estilo dórico con triglifos y metopas. Era un templo hexástilo, o sea, con 6 columnas en su fachada frontal y trasera. Tenía una rampa de acceso en la fachada principal y descansaba sobre un estilóbato de 3 escalones. Es imposible expresar con palabras la perfección con la que la arquitectura se integra con el paisaje. La sensación de estar en este lugar es divina, es sublime. Te sientes en la cima del mundo porque el paisaje es simplemente increíble. Los griegos realmente sabían cómo elegir un lugar para sus ciudades, y no es de extrañar por qué pensaban que este lugar era el centro del mundo. Te sientes tan conectado con la naturaleza y con los acantilados y con las montañas que es simplemente épico. Con la expansión del Imperio Romano, la era de la Pax Romana alcanzó a Grecia. Grecia estaba en paz. Ya no estaban bajo la amenaza de invasiones persas ni de otras civilizaciones. Y por lo tanto todos los peregrinos que buscaban orientación en el oráculo de Delfos venían a hacer preguntas banales y mundanas. Con el tiempo, Delfos empezó a perder importancia. Aquel próspero sitio que alguna vez fue, sufrió de negligencia y abandono que llevó a una falta de mantenimiento. Situados en una zona altamente sísmica, los edificios comenzaron a derrumbarse sin que se hicieran esfuerzos por reconstruirlos. La zona aislada y montañosa puede parecer misteriosa hasta el día de hoy. Delfos es un lugar donde la naturaleza se fractura, un lugar con grietas en la superficie terrestre, una región con frecuentes tormentas y terremotos. Por lo tanto, no sorprende que desde la antigüedad se considerara un lugar mágico, un lugar especial. El antiguo santuario de Delfos fue, y posiblemente sigue siendo hasta el día de hoy, el lugar más espiritual de la Tierra. Delfos es uno de los sitios más importantes de la antigua Grecia, pero si quieres ver más puedes encontrar en mi canal una lista de reproducción de arquitectura griega. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Por favor, dale like a este video, suscríbete a mi canal para que te lleguen las notificaciones y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio. Hasta pronto.